Vamos a hacer los polígonos regulares, que son aquellos que tienen los lados y ángulos iguales, a partir del lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita, o sea, la circunferencia que pasa por sus vértices. Empezamos por el triángulo y haremos hasta el de 10 lados, el decágono. Bueno, el triángulo de 3 lados, este es el lado que nos da. Si queremos podemos variar el grosor de línea, simplemente pinchando en ella y venir aquí a mayor grosor de línea y aquí abajo marcarlo para que se vea mejor. Una vez que tenemos ya el segmento, entonces hacemos una circunferencia que tenga centro en una esquina y por radio la otra esquina. Hacemos lo mismo del otro lado, hacemos una circunferencia C, enter, hacemos centro aquí, final y punto final. Con lo cual ya tenemos ahí el vértice opuesto. Podemos hacer una línea, enter, enter y marcar, quitamos el orto pinchando en F8 y marcamos estos 3 puntos. Bueno, tenemos ya la figura, podemos variar estas dos líneas también con mayor grosor. Bueno, tenemos ya el triángulo equilátero. Ahora hacemos el triángulo dada la circunferencia donde se inscribe. Entonces nos dan el radio de la circunferencia y hacemos una línea que pase por el centro. Pues por ejemplo esta. Ahora hacemos dos circunferencias de igual tamaño, tomando las intersecciones de la recta con la circunferencia dada y paso por aquí una y hago otra circunferencia C, enter, que venga desde este punto hasta este. Bueno, de esta manera obtengo aquí, con esta circunferencia me llegaba, pero bueno, para ver la relación que existe entre, ahora venimos a, vamos a coger polilínea, podemos escribir PL o POL en otras versiones, entonces vengo aquí y ya hace una sola entidad, con lo cual tendré que pinchar en una sola línea para que salga la figura. Entonces pincho y como es un solo objeto, pincho aquí, marcar grosor. Bueno, ya tenemos ahí el triángulo dada la circunferencia que lo inscribe, ¿no? Con lo cual tenemos los dos casos. Pasamos ahora al cuadrado, nos dan por ejemplo un lado, vamos a dejar esto activo, entonces este es el lado del cuadrado, por ejemplo, vamos a hacerlo horizontal pulsando en F8, que es el orto, y nos acercamos. Ahora haremos desde este punto una circunferencia hasta llegar a este extremo y otra circunferencia C, enter, hasta llegar al otro extremo y cogiendo este centro. Bueno, por último hacemos dos líneas ortogonales, entonces cogemos por ejemplo una línea y hago desde aquí una línea perpendicular. Puedo coger ahora una circunferencia igual aquí o hacer aquí otra perpendicular para obtener la intersección. Voy a hacer otra circunferencia del mismo tamaño. Con lo cual la intersección de las dos circunferencias me genera aquí este punto que es el vértice opuesto del cuadrado. Entonces ya puedo venir aquí y dibujar el cuadrado completo. Bueno, vamos a darle a recortar, RR, Enter, seleccionar este objeto, Enter y pincho aquí. Bueno, ahí tenemos ya el cuadrado, ¿no? Bueno, nos han dado el lado, ahora nos pueden dar, por ejemplo, el radio del cuadrado donde se inscribe. Entonces hacemos la circunferencia y ahora nos dicen que tenemos que hacer un cuadrado inscrito. Bueno, pues podemos coger dos cuerdas, cualesquiera. Vamos a hacerlo más rápido, vamos a hacerlo con la orden rayo o línea auxiliar. Entonces hago una línea auxiliar horizontal y hago otra línea vertical. Las intersecciones con la circunferencia son en realidad los puntos del cuadrado. Los vértices del cuadrado que puedo trazar ya con polilínea. Entonces vengo aquí y trazo entonces ya el cuadrado. Bueno, tenemos esto, vamos a variar
el color de esto. Pinchamos así, solo selecciona de esta manera el cuadrado. Ahora pinchamos aquí así, selecciona solo el triángulo, ya que lo estamos haciendo de izquierda a derecha hacia abajo, y lo mismo aquí. Bueno, hasta ahora tenemos el cuadrado y el triángulo dados el lado y el radio. Pasamos a ver ahora el pentágono regular. Nos dan el lado, vamos a cogerlo, por ejemplo, el lado en color azul, y este es el lado del pentágono. Nos acercamos, entonces lo primero que hacemos es un cuadrado sobre ese lado. Tomando eso como base, pinchamos en polígono, número de lados 4, L Enter, punto inicial del lado y punto final del lado. Ahora hago una circunferencia que tenga centro en el punto medio del lado, aquí, y por radio la distancia hasta este extremo. Y ahora prolongo esta línea hasta interceptar aquí esta intersección. Bueno, pues la distancia de esta intersección a este vértice es en realidad la medida de la diagonal del pentágono. Por lo tanto, ya puedo trazar aquí una circunferencia que tenga aquí centro y que tenga esta longitud. Bueno, por último, la intersección de esta circunferencia con otra que tenga centro aquí y esta longitud me da aquí un punto del pentágono, ¿no? Mientras que del otro lado hago lo mismo, o sea que puedo hacer la circunferencia centro aquí y distancia hasta aquí, y por último cojo también, prolongo esta línea y hago la circunferencia que tiene por centro este punto y medida hasta aquí. Entonces la intersección de esos dos arcos me da, a ver, traigo aquí el punto, vale, me da también este vértice. Bueno, tenemos ya prácticamente resuelto el ejercicio. Ahora tomamos centro aquí en el vértice y tomamos esta distancia hasta este extremo. Bueno, pues vemos que ahí hay un punto de corte, que sería donde está el otro vértice. Vale, ya que esta es también la intersección de la diagonal con este lado, con lo cual ya podemos venir a, por ejemplo, en color rojo, hacemos un pentágono cuyo lado sea, ponemos 5, Enter, L Enter, y punto inicial del lado y punto final. Bueno, como vemos, pasa por esos 5 puntos que tenemos ahí, y como vimos, una vez que tomábamos aquí el punto medio, hacíamos el arco y teníamos que esta longitud era la diagonal, por eso hacíamos este arco hasta que cortara la medida del lado. Bueno, pues ese sería el pentágono dado el lado, mientras que si nos dan el radio de la circunferencia circunscrita, imaginemos que sea esto, cambiamos de color, entonces hacemos, por ejemplo, los dos diámetros, hago este diámetro y hago este, a ver, hago dos líneas que pasen por el centro y que sean ortogonales. Tengo aquí la primera y ahora vuelvo a hacer otra. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a coger el punto medio, entonces hacemos centro aquí, a ver, hacemos la mediatriz, tomamos aquí el punto medio haciendo esto, hacemos un segmento para que nos marque el punto medio, entonces ya no tenemos que hacer la mediatriz,
y ahora ya seleccionamos el punto medio, así. Ahí nos marca el punto medio, hacemos esta circunferencia hasta aquí y tenemos este punto. Bueno, pues ahora haciendo una circunferencia con centro en este punto y distancia hasta aquí, obtenemos ya la longitud del lado del pentágono y vamos a ponerlo aquí en verde. Pues hacemos una línea que venga desde este punto hasta este, y ese es el lado del pentágono que se inscribe aquí. Para no tener que repetir esa línea a lo largo de la circunferencia, podemos venir a polígono, número de lados 5, el enter, punto inicial del lado y punto final. Bueno, deberíamos hacerlo al revés para que nos lo meta dentro, entonces repetimos la orden, botón derecho, número de lados 5, L enter, primer extremo y segundo. Bueno, pues vemos que efectivamente ese es el pentágono que está inscrito en la circunferencia. O sea que cogimos el punto medio, hicimos este arco y luego realmente la medida esta de aquí a aquí es la medida del lado del pentágono. Bueno, tenemos el pentágono en sus dos versiones, lado y radio, y pasamos a hexágono. Entonces en hexágono, si por ejemplo nos dan la circunferencia circunscrita, pues hacemos dos ejes, cogemos por ejemplo el eje horizontal y cogemos por ejemplo el eje vertical. A ver. Cogemos el eje vertical, pasa por el centro y por el cuadrante. Bueno, tenemos ya los dos diámetros ortogonales y hacemos las circunferencias, vamos a ver el color, las circunferencias que tienen por centro este punto. A ver, repetimos, la circunferencia que tiene este centro y por extremo el punto final este. Ahora hacemos la otra circunferencia del otro lado, podemos hacer la simétrica, SI, Enter, simétrica de la circunferencia magenta respecto a este eje. Y no borrar objetos. Bueno, ya tenemos ahí los 6 puntos que definen el hexágono, o sea que podríamos venir a polilínea y marcar aquí entonces los 6 puntos que lo definen. Intersecciones de las dos circunferencias hechas con la circunferencia dada. Por último pinchamos en el objeto y le damos otro color. Bueno, pues ese sería el hexágono regular dada la circunferencia donde se inscribe. Si ahora hacemos, por ejemplo, el lado, venimos a línea, hacemos el lado del hexágono, entonces haremos simplemente una circunferencia, vamos a coger otro color, una circunferencia que tenga por centro este punto y distancia hasta el extremo, como radio. Hacemos lo mismo otra vez, botón derecho y aquí volvemos a hacer la misma orden. Bueno, una vez que tenemos esto, pues en realidad ya tenemos el centro de la circunferencia, que es este punto de intersección que inscribe a la figura, con lo cual podemos trazar y a partir de aquí es igual que el ejercicio anterior. Tenemos ya esta figura que vamos a poner en otro color y que sería la circunferencia donde se va a inscribir la figura. Con lo cual aquí ya podría trazar otra línea y otra línea, pero voy a trazar las circunferencias para acabar antes. Entonces voy a trazar esta circunferencia, siempre todas con el mismo radio. Y lo mismo trazaré aquí otra y ya concluiría. Ya que estas circunferencias ya me dan los 6 puntos del hexágono regular. Bueno, con lo cual ya puedo trazar con polilínea aquí
los 6 puntos de la figura. Bueno, para concluir pienso en la figura y le doy otro color. Y ese sería el resultado final. Vamos a hacer ahora un heptágono regular. Nos dan, por ejemplo, el lado, escribo L de línea, Enter, pinchamos aquí, aquí, y este será el lado de ese heptágono. Bueno, pues lo que hacemos es, dibujamos, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, podemos hacerlo con la transformación polar, el rastreo polar. Entonces hago una línea, L, Enter, y aquí tengo que activarlo, a ver, rastreo polar, parámetros, pues tengo ahí 30 grados, rastreo activo, F10, parámetro de ángulo polar, aceptar. Bueno, pues ahí me va marcando el ángulo ya de 30 grados, con lo cual tengo una línea a 30 grados, dibujo ahora aquí una línea ortogonal, vale. Y por último, ahora hago centro en el punto medio del lado y voy a hacer una circunferencia, bueno, donde voy a hacer una circunferencia tomando centro aquí. Ahora hago una circunferencia con centro en este punto y distancia hasta la intersección de la línea 90 y la línea 30 grados. Vamos a cambiar el color, que no se ve mucho. Por último, hago una línea ortogonal desde el punto central hacia arriba. Bueno, vemos que esta línea en realidad corta al arco en este punto, y por ese punto hago una circunferencia que tenga por radio hasta este punto. Bueno, ya tengo entonces el centro de la circunferencia que inscribe al heptágono. Entonces basta con que vaya pasando este lado que me dieron por la circunferencia y así obtengo la figura. Y podemos verificar que es cierto. Si le doy a polígono de 7 lados, me lo va a inscribir en esta circunferencia. Escribo número de lado 7, L, Enter, punto inicial del lado y punto final. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, efectivamente, una vez que hago el ángulo de 30 grados y me corta aquí a la línea A90, hago centro aquí, hago esta circunferencia y tengo el centro, que es el de la circunferencia que inscribe al polígono. Bueno, pues ese es el polígono de 7 lados, el polígono regular, el heptágono, dado el lado. Ahora nos dan la circunferencia circunscrita, o sea, nos dan esta circunferencia negra. Entonces ya la podemos copiar, CP, Enter, pinchamos aquí y la traemos aquí. Ahora cogemos, por ejemplo, la línea vertical que pasa por el centro y vamos a hacer también, por ejemplo, la línea que viene de esquina a esquina aquí en este diámetro horizontal. Por último, podemos coger otra circunferencia de igual tamaño, de aquí a aquí, a ver, hasta el centro de la circunferencia. Y si hago ahora una recta que voy a coger en otro color, que venga desde este punto hasta la perpendicular, pues este es el lado del heptágono que se inscribe en esa circunferencia. Entonces voy a hacer el heptágono con este lado para verificarlo. Vengo a polígono, número de lados 7, Enter, L, Enter, punto inicial del lado y punto final. Bueno, vamos a ver si es cierto que efectivamente esta figura pues es igual que esta. Entonces después copiamos la figura violeta, magenta, y vemos a ver la coincidencia. Bueno, pues efectivamente observamos que son iguales, por tanto el método es válido, ¿no? Bueno, pues
El método es simplemente sabemos que a partir de esta longitud tenemos el lado que ya podríamos ir pasando, pues lo iríamos pasando por aquí y obtendríamos la figura. Podemos desplazarla para ver que efectivamente es cierto. Pues cojo esto, cojo este vértice y lo coloco aquí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, pues esa sería la figura del heptágono dada la circunferencia donde se inscribe, y pudimos obtenerla a partir del lado, que sería la intersección de estas dos, desde este punto hasta el eje vertical. Ahora pasamos a la figura de 8 lados. Nos dan, por ejemplo, vamos a hacer un cuadrado, número de lados, bueno, vamos a hacer el lado, que es lo que nos dan. Entonces, línea L, enter, un punto y otro punto. Este es el lado del octógono. Entonces hacemos, por ejemplo, un cuadrado encima de este, número de lados 4, enter. Ahora escribimos L, enter. Cogemos este punto, este otro, y ahí tenemos ya el cuadrado, ¿no? A partir del lado, ¿no? Bueno, por último hacemos una circunferencia. Entonces dibujo círculo definido por 3 puntos. Pues hago este punto, este y este. Con lo cual he hecho una circunferencia circunscrita al cuadrado. Para concluir, trazo desde el punto medio una vertical y vemos que corta en este punto, desde el cual ya trazo una circunferencia que pase por el vértice del cuadro. Bueno, pues efectivamente esta es la circunferencia que inscribe a el octógono cuyo lado es este, y para ello lo verificamos haciendo un polígono de 8 lados. Enter, L, enter, y marcamos entonces aquí este lado y este. Y vemos que efectivamente ahí tenemos el polígono de 8 lados, ¿no? O sea que bastaría con ir pasando este lado, que es el que nos dieron, sobre la circunferencia y obtendríamos la figura ya completa, ¿no? Bueno, eso en cuanto al lado, y luego podríamos obtenerlo en cuanto al radio también. Entonces nos dan una circunferencia cualquiera, y para hacer el radio basta con hacer los dos ejes ortogonales y sus bisectrices y se acabó el ejercicio, con lo cual es pues mucho más fácil incluso que el anterior. Entonces hacemos aquí los dos ejes ortogonales, y para concluir hacemos aquí la línea que pasa por la mitad. Pues tendríamos que activar el rastreo, parámetros y el ángulo de 45 en 45, aceptar, y entonces haríamos aquí bueno, para no tener que hacer las líneas, buscar la línea 45 y activar el rastreo, que sería aquí. Ahí lo tenemos. Podemos hacer otro, habría otra forma más rápida que hacer esto con el rastreo polar, que sería ir marcando ahí las líneas A45 y las intersecciones ya nos dan los puntos del octógono, ¿no? Podremos hacer las simétricas de esto también, y podemos copiar los ejes y girarlos 45 grados sin más, ¿no? Entonces vamos a hacer las simétricas y ya concluimos. SI de estas dos, enter. Entonces punto de eje de simetría y otro eje y ya está. Bueno, pues esos son los puntos de intersección, que son realmente pues los vértices del polígono. Entonces venimos a polígono, número de lados 8, enter, L, enter, y marco aquí un punto y aquí el otro, y efectivamente vemos que esos son los lados del polígono. Vamos a cambiar el color a esto, con lo cual ya tenemos el octógono dada la circunferencia que lo inscribe, ¿no? Decía al principio que podíamos coger los 4 lados sin más, bueno, los dos ejes, ¿no? Copiar, enter, copiamos los ejes, quitamos este de aquí y quitamos este de aquí.
Bueno, teníamos los dos ortogonales, o sea que es al revés. Quitamos este y este. O sea que copiaríamos los ejes y ahora los giramos. Entonces escribimos G, Enter, echamos en ambos Enter. Centro, pues este, por ejemplo, y ángulo de rotación 45, con lo cual podríamos centrar esto aquí, ¿no? Sería otra forma de hacerlo, o la simetría, o incluso una matriz polar, lo que queramos, ¿no? Vamos a hacer ahora el polígono de 9 lados, dado el lado y dado el radio. Entonces vamos a coger, por ejemplo, este lado, y es el lado del eneágono, ¿no? Bueno, pues hacemos encima una circunferencia, número de lado, un triángulo equilátero. Escribimos L, Enter, y hacemos el triángulo equilátero sobre ese lado. Y ahora hacemos una circunferencia que tenga por medida de radio, pues la longitud esta. O sea que hacemos aquí esta línea horizontal y cogemos aquí la circunferencia que tiene este radio. Con lo cual sabemos que donde corta esta circunferencia a la vertical por este punto, tengo aquí ya el centro de la circunferencia que inscribe al eneágono. Entonces ya la trazo y aquí la tenemos ya. Bueno, pues solo tengo que pasar el segmento dado, que era este. Vamos a seleccionarlo. Este era el segmento, lo ponemos en color rojo. Solo tengo que pasar ese segmento todo por aquí. Entonces escribimos polígono para verificar que es cierto, número de lados 9, Enter, L, Enter, punto inicial del lado y punto final, y ahí lo tenemos. Bueno, como podemos ver, es un método bastante impreciso. Nos deja ahí un margen de error importante. Vamos a ver otro método más preciso. Nos dan el lado. Hay que decir que estos métodos no todos son fiables al 100%. Lógicamente un cuadrado pues sí, porque es una figura que se puede calcular con total exactitud sus lados, por ejemplo, inscritos sobre una circunferencia, pero en el caso de otros polígonos no. Entonces hacemos, por ejemplo, el lado del polígono y ahora lo que hacemos es una línea a 30 grados. Activamos aquí el rastreo polar, parámetros, activo a los 30 grados, aceptar. Entonces hago una línea a 30 grados, ahí me está marcando ya polar a 30 grados. Ahora hago una línea vertical, ahí la tenemos. Y esta línea a 30 grados corta aquí. Ahora hacemos un triángulo equilátero, venimos a polígono, número de lados 3, el Enter,
precise punto inicial y punto final del lado. Bueno, pues ese triángulo me determina aquí el centro de una circunferencia que debe pasar su radio por este punto. Entonces ya la trazo, centro aquí y el radio por este punto. Bueno, por último, prolongo este lado del hexágono, perdón, del triángulo, y vemos que ese lado prolongado corta aquí, punto por el que hago una horizontal. Bueno, pues tengo que este es el centro, esa intersección es el centro de una circunferencia que voy a poner en otro color. O sea, este punto es el centro de la circunferencia que inscribe al eneágono. Dibujamos ahora el eneágono. Entonces, vengo a polígono, número de lados 9, enter, L, lado, punto inicial del lado este y punto final este. Bueno, como vemos es un método, pues parece que ligeramente más preciso, ¿no? Pero bueno, no mucho más también. Bueno, pues vemos que realmente, vamos a ver aquí, esto de cerca lo desplazamos de enter y los ponemos aquí uno cerca del otro para ver realmente cuál de los dos tiene más precisión. Bueno, pues ninguno de los dos es muy preciso, pero bueno. Vemos aquí este triángulo que también excede de esto, habría que calcular cuál de los dos es más preciso. Bueno, pues ese sería el método de 9 lados, el eneágono dado el lado. Vamos a ver ahora dado el radio, ¿no? Entonces hacemos la circunferencia y de paso vemos la exactitud. Entonces dibujamos la línea del cuadrante y vamos a hacer la otra línea del cuadrante. Bueno, una vez que tenemos esto, pasamos a otro color. Entonces hacemos una circunferencia que venga por aquí hasta este punto, o sea, con el mismo radio. Ahora hago centro aquí abajo en este punto y hago otra hasta este punto. Ahora cojo este punto como centro y hago una circunferencia que venga desde este punto hasta este. Bueno, de esta manera obtengo este punto de intersección y voy a hacer por último un radio que venga centro aquí y radio hasta aquí. Bueno, eso me determina aquí ya el lado del eneágono. Lo voy a marcar en otro color, color azul. Entonces el lado será desde este punto hasta este. Vamos a ver si es fiable. Entonces ponemos polígono, número de lados 9, enter, L, enter y marco aquí este punto y marco aquí este. Bueno, pues vemos que es bastante más preciso que los otros, sin llegar a ser muy preciso. Si nos acercamos vemos que gran precisión no tiene, ¿no? Sobre todo cuando nos alejamos de la figura que hemos cogido, que pasa por la circunferencia, los puntos diametralmente opuestos son los que marcan la mayor diferencia, ¿no? Pero mucho más preciso en comparación con los otros. Desde aquí no se percibe el fallo, mientras que en estos sí que se percibe, ¿no? Entonces, bueno, como siempre podemos hacerlo, podemos dibujar el nuestro y luego escalarlo a partir del que nos dan, o sea, practicar una homotecia. O sea que podemos hacer estos dos por este método, ¿no? Es lo bueno que tiene el conocer el método de homotecia para aplicarlo a la construcción de polígonos. Es más, nos pueden dar cualquier elemento de la figura, el apotema, un radio, una diagonal. Pentágono dado el lado, un pentágono. Vamos por último a hacer un decágono dado el lado y luego dado el radio. Entonces cogemos la línea, marcamos primer punto, segundo punto. Y este va a ser el lado del decágono.
Entonces lo que hacemos es hacemos un pentágono, que ya lo sabemos dibujar, número de lados 5, enter, L, enter, marcamos punto inicial, punto final, y ahí tenemos ya el pentágono, ¿no? Y ahora cogemos una circunferencia que tenga por centro este vértice y como radio una diagonal. Con lo cual sabemos que ahora ya podemos ir pasando el lado de ese pentágono por la circunferencia, que realmente va a ser un decágono, que es lo que nos pedía. Vamos a desplazar esto para que no se solape con el otro dibujo. Bueno, no seleccionamos el lado, pero es igual. Bueno, pues decía, solo tengo que ahora hacer un polígono, número de lados 10, que era lo que nos pedían, decágono, L de lado, enter, punto inicial y punto final, y ahí lo tenemos. Bueno, pues como vemos, ahí es un trabajo bastante preciso en la ejecución. Si nos acercamos, pues bueno, ya al acercarse mucho ya vemos ahí que no es al 100%, pero bueno. Bueno, pues ese es el método para construir el decágono a partir de el lado que nos da. Hacemos un pentágono y este vértice es el centro de la circunferencia, cuya diagonal del pentágono es el radio que inscribe al decágono. Por último, hacemos al revés. Podemos copiar esta misma circunferencia, que le daremos otro color. Entonces la copiamos, CP, enter, y ya la aprovechamos porque también tenemos el decágono, con lo cual, bueno, tenemos la circunferencia y nos piden que calculemos el decágono. Entonces necesitamos calcular el lado. Entonces hacemos los dos ejes. Tenemos aquí un eje horizontal y ahora tenemos aquí otro eje vertical que pasa por los puntos de los cuadrantes. Bueno, ahora hacemos una línea para coger el punto medio y no tener que hacer la mediatriz que venga de aquí a aquí, así ya nos detecta el punto medio, y trazamos una circunferencia que tenga por centro el punto medio de este radio. Así ya tenemos la circunferencia. Bueno, para concluir hacemos una línea que venga desde este punto hasta el centro de la circunferencia. Bueno, pues tenemos que esta longitud es el radio es el lado del decágono inscrito en esta circunferencia. Entonces vamos a ver si es cierto. Hacemos un decágono con ese lado, número de lados 10, enter, L, enter, y cogemos entonces este lado, que es el que acabamos de calcular. Bueno, pues ahí lo tenemos. Verificamos a ver si es idéntico a este. Podemos hacerlo, a ver si coincide. Entonces, ali, enter. Entonces, alinear quiere decir que voy a coger la figura y la voy a alinear con este punto con este punto con este y este punto con este. Con lo cual veo gran coincidencia, ¿no? Bueno, pues ese sería el método para hacer la figura del decágono dada la circunferencia circunscrita a la figura.